El aparato reproductor femenino está constituido por los genitales externos o vulva y los genitales internos. Básicamente es uno de los encargados de garantizar la reproducción humana. Tiene muchísima importancia porque ahí se produce el ovocito, ¿sí? El cual al ser fecundado, pues de ahí se origina un ser vivo. Ahí en ese aparato reproductor se aloja y se brinda nutrientes al embrión para desarrollar el bebé. También se producen hormonas que son las que identifican a la mujer, las que están haciendo esos cambios en esa etapa de la pubertad, adolescencia en ustedes. También ahí permite que se forme la vida del nuevo ser. Entonces es importante pues que aprendamos el funcionamiento de este aparato. Los genitales externos, es decir, están fuera, reciben el nombre de vulva. Son los genitales externos femeninos, los cuales están constituidos por monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris y vestíbulo. Aquí señalo los órganos internos: monte de Venus, clítoris, labio mayor, labio menor, meato urinario y orificio vaginal. Este espacio se llama espacio cuerpo perineal, que también pues está ahí como para que sepan cómo se llama. Monte de Venus, entonces, es una elevación de tejido adiposo recubierta de piel y de vello púbico grueso que amortigua la sínfisis púbica durante el acto sexual. Entonces es un tejido blando, ¿sí? Pues se encarga de proteger todo el aparato reproductor. ¿Qué más? Amortigua, ¿sí? Esa es prácticamente la función de esta partecita, que se llama el monte de Venus. Seguimos con el clítoris. Entonces, como pueden observar, aquí el clítoris está acá. El clítoris, órgano eréctil, se ubica en la unión superior de los labios menores. Como podemos observar ese tejido ahí que se encuentra, no solamente es verlo ahí, sino en la parte interna sería como un órgano homólogo al pene. ¿Qué significa un órgano homólogo al pene? Que tiene el mismo origen embriológico, o sea que casi tiene las mismas características. Entonces, si yo observo el clítoris internamente, también voy a encontrar como unos tubos, también huecos, donde hay bastante tejido sanguíneo, y también voy a encontrar muchas terminaciones nerviosas, ¿sí? Y puede medir también varios centímetros en la parte interna. Eso es importante como para entender que es un órgano de una gran sensación durante la relación sexual. Vamos para la siguiente parte, los labios mayores. Entonces acá los labios mayores son dos repliegues cutáneos grandes que contienen tejido adiposo, glándulas sebáceas que producen grasas, vellos, también tiene vellos, son rugosos y pigmentados. Importantes también porque protegen, ¿sí? Protegen el aparato reproductor de la parte interna, que no entren bacterias y que, bueno, esté protegidito. Nos vamos con los labios menores. A continuación, labios menores. Observen la diferencia entre los labios mayores y los labios menores. Los repliegues son menores, pero los repliegues son delgados, no tiene tejido adiposo, no tiene glándulas sebáceas, no tiene vellos, son lisos y no pigmentados. ¿Y cuál es la función de los labios
pues menores, pues rodear aquí al meato urinario y al orificio vaginal, y también pues contribuir a que se mantenga la temperatura óptima ahí en ese aparato reproductor y que no entren partículas extrañas a ninguno de los dos orificios, ni el uretral ni el vaginal. Y para finalizar tengo el vestíbulo, que es importante pues que cuando les hablen del vestíbulo pues tengan idea. Entonces aquí esta partecita que está aquí alrededor, acá, esta partecita que estoy señalando. En el vestíbulo prácticamente se encuentran lo que son glándulas. Esas glándulas hay veces no se alcanzan a ver, ¿no? Las glándulas son órganos que secretan sustancias, pero esas glándulas son mínimas. Bueno, el vestíbulo es el espacio comprendido entre los labios menores donde encontramos orificios y glándulas. Entonces, en la próxima diapositiva vamos a ver que ahí se encuentran las glándulas de Skinner y las glándulas de Bartolini, que tienen que ver también esas sustancias que se secretan, están relacionadas con el acto sexual, ¿sí? En esta diapositiva podemos observar de una mejor manera las glándulas de las que les hablé con anterioridad. Entonces aquí están las glándulas de Skinner, ¿sí? Y acá están las dos glandulitas de Bartolini. Ellas tienen una función específica. Entonces, la glándula de Skinner, llamadas glándulas uretrales, glándulas parauretrales, glándulas menores o próstata femenina, son dos glándulas ramificadas situadas a ambos lados de la vagina que desembocan en el vestíbulo. Entonces, como lo está diciendo ahí, tienen la misma función que la próstata. Entonces, esto también pues ayudan a la nutrición pues del espermatozoide cuando llegue ahí a hacer la fecundación. También deben tener entonces glucosa, también fructosa. Entonces, ellas tienen la función de ayudar en el proceso de fecundación. Sí, recuerden que el líquido que sale de la próstata es un líquido alcalino. Entonces, cuando como la parte de la vagina también esto tiene su naturaleza ácida, entonces cuando entra pues los espermatozoides y si van con una naturaleza alcalina, se vuelve el pH neutro, ácido con basicidad neutro, y pueden seguir pues con mayor facilidad. Esa sería como una explicación que se me ocurre ahorita. Y las glándulas de Bartolini que están aquí al lado y lado del orificio vaginal. Entonces, glándulas de Bartolini. Entonces, son dos glándulas secretoras diminutas situadas a cada lado de la apertura de la vagina. Normalmente no son visibles. Secretan una pequeña cantidad de líquido que ayuda a lubricar los labios vaginales durante la función sexual. Entonces, en los hombres también hay una glándula que sería como la homóloga a esta. Entonces, sería la glándula de Cooper, ¿sí? Que también secretan una sustancia que permite lubricarse, que tiene el proceso de lubricación. Entonces, estas glándulas de Bartolini también en algunos libros se les da el nombre de glándulas vestibulares. Normalmente no son visibles, pero se dice que este líquido contiene feromonas también, o sea que son una sustancia que atrae, ¿sí? Bueno, nos vamos ahora para la siguiente parte que tenemos acá.
Importante, pues, entender la diferencia entre el conducto uretral y el conducto vaginal o el introito, o también se le dice meato urinario al introito uretral, se le dice así. Entonces, aquí está la uretra, ¿sí? La uretra en las mujeres es muy corta, ¿sí? Comparada con la de los hombres, que puede medir hasta 20 centímetros, sí, la de nosotros es cortica, entonces por lo tanto somos más propensas a infecciones urinarias. El introito vaginal, aquí la entrada de la vagina, extrema inferior de la vagina, presenta una mucosa vascularizada denominada himen, ahí donde se encuentra esa telita que pues prácticamente no tapa la vagina porque si no, no pudiese ocurrir la menstruación. Eh, hay diferentes tipos de himen, ¿sí? Es una telita fácil de romper, ¿sí? Bueno, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Los órganos genitales internos del aparato reproductor femenino están constituidos por vagina, útero, trompas de falopio y ovarios. Para explicar los órganos genitales internos, inicio con la vagina. Es un tubo muscular elástico que hace que se comunique el útero con el exterior. Está entre la uretra y el recto y termina en un orificio alrededor de los labios mayores que se llama orificio vaginal y aquí se encuentra el himen. Es un conducto que une a la vulva, que es externa, con los órganos genitales internos. Eso sería en cuanto a la definición, ¿sí? Pero, ¿cómo es esa estructura? Ven que es como un tubito, pero ese puede medir de 7 a 9 centímetros, ¿sí? Esa vagina tiene unas propiedades importantes. ¿Por qué? Porque es prácticamente la entrada del aparato reproductor femenino y tiene propiedades y tiene funciones. Entre una de las propiedades que me parece interesante mencionarles es que esta vagina es ácida gracias a la producción de un bacilo que vive ahí que se llama el bacilo de Doderlein. Acidifica este medio y protege, por lo tanto, todo ese aparato reproductor. Eso me parece interesante mencionarles. Y fuera de las funciones que tiene, que es el canal de la menstruación, porque ahí se desprende el endometrio y por ahí baja la menstruación, baja ese tejido sanguíneo que se desprende. Es el órgano copulador, o sea, recibe el pene, ¿sí? Y recibe también los espermatozoides, el semen lo recibe y ahí vienen los espermatozoides para que así haya el proceso de fecundación. Es el canal del parto, interesante que este tubito que tiene 2,5 centímetros, por ahí salga una cabecita que puede medir hasta 45 centímetros, ¿sí? O sea que entonces cómo es ese proceso, entonces es interesante estudiarlo. Recuerden que los bebés tienen una membranita que se llama la fontanela, que está en el centro aquí de la cabecita, y esa fontanela lo que tiene la propiedad es de hacer de que los huesos como que se unan en el momento de la salida por ese conducto y luego cuando sale, como lo que los huesitos se superponen, ¿sí? Al salir y cuando sale pues ya sale la cabeza normal, afuera ya queda la cabeza normal. Eso es interesante como pensar en cómo es esa salida de ese bebé en ese conducto tan estrecho. Algunos dicen que el diámetro siempre es el mismo, o sea que las mismas hormonas ayudan a que este aparato, después de pasar por todo ese proceso de gestación, vuelve y quede más o menos en el mismo tamaño, ¿sí? Por eso lo hacen las hormonas, como que regulan el crecimiento también, que esté el aparato quede igual, la estructura interna, ¿sí? Cuando ya pasa ese proceso de gestación.
aunque también leí que, por ejemplo, la vagina, de acuerdo a las relaciones sexuales, también este conducto se abre más, o cuando las mujeres son multíparas, o sea, que hayan tenido muchos bebés, pues también se ensancha. Nos vamos para el útero, que es acá, se encuentra acá. ¿Cómo es el útero? Tiene forma de manzana, tiene unas partecitas, se llama fondo, cuerpo, istmo y cuello. Lo que más escucha uno es el cuello uterino, entonces que hay que sacarse una citología y que hay que sacar celulitas de acá, citología, estudio de las células, entonces estudian el cuello de la matriz, el cuello aquí de la matriz o útero, y entonces ahí vamos a sacarle una citología en el cuello uterino, le sacan esas células allá y le miran qué clase, si esas células se están reproduciendo bien, si son normales, entonces ya les explico más adelante algo sobre eso, donde cuando ya como que comprendan cómo son estas capitas que tiene este útero. Aquí les traigo también la importancia del útero, se produce la menstruación, ya les dije, aquí se desprende esta capa que tiene. Se implanta el blastocisto. ¿Qué es eso, profesora, el blastocisto? Aquí es donde cuando hay la fecundación se une el óvulo y el espermatozoide más o menos en esta partecita que estoy señalando de las trompas de falopio. Entonces aquí ocurre un proceso entre esa fecundación, las celulitas se empiezan a multiplicar formando una mórula, luego una blástula y hasta que llega un cuerpito aquí que se llama blastocisto y esas células se siguen reproduciendo, pero lo que se implanta aquí por primera vez aquí dentro del útero se llama blastocisto. Ahí se desarrolla el embrión, el feto, hasta todo el bebé, los 9 meses, aquí en el cuerpo del útero. Mide de 7,5 por 5 centímetros por 2,5, entonces largo por ancho por alto. Pesa 70 gramos aproximadamente, esos son datos ahí que encontré. Bueno, continuamos con lo siguiente. Observen acá, el útero tiene 3 capas. Peri, alrededor del útero, miometrio, acá miometrio, es la capa que está acá en el centro, miomúsculo, que es la capa más, como más muscular, ¿sí? Y está el endometrio, que sería la capa interna, ¿sí? Entonces, perimetrio, cubierto por una capa serosa que corresponde al peritoneo, o sea, fuera, peri, alrededor, miometrio, capa media y gruesa del útero, tejido liso muscular, músculo, y el endometrio, capa muy vascularizada con epitelio monoestratificado cilíndrico que se divide en 2 capas. Entonces, en la capa interna quiero hablarles del miometrio, miomúsculo grueso, ¿sí? O sea, prácticamente es lo que hace, o sea, la fuerza del útero está ahí en el miometrio, ¿sí? Que es la capa interna, ¿sí? La capa media, perdón. Cuando le sacan la citología, ¿sí? El estudio de las células aquí en la cervix, ¿sí? Entonces salen células y de pronto le dicen, señora, usted tiene miomas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le encontraron células que se están desarrollando mal en el miometrio, ¿sí? Pues más o menos es así, o sea, como entender los términos, ¿sí? Sí, porque ¿para qué va uno a sacarse una citología? Para ver si de pronto tiene células que se están desarrollando mal y puede haber un cáncer, ¿sí? Entonces, los miomas son células como bulticos que se forman allá en el útero, ¿sí? Un tejido de masa muscular, ¿sí? Pero anormal. Sin embargo, pues no son malignos, pero sí pueden después volverse malignos. Bueno, entonces para eso son las citologías. Listo, sigo acá.
Entonces está perimetrio, miometrio, que es la parte pues como interna, y el endometrio. Aquí les traigo como, como un dibujito de lo que sería el endometrio para entenderlo. Cuando se produce la menstruación, lo que se desprende es el endometrio, o sea, la última capa, ¿sí? La capa más interna, ¿sí? Entonces, la capa más interna es la que se desprende, o sea, sería como esta que está aquí, está aquí, está acá, ¿listo? Entonces, esta es la estructura del endometrio. Primero está el miometrio, acá, este sería el miometrio. Luego seguiría el endometrio, miren el endometrio como es, grueso, pero tiene una capa que se llama capa basal y una capa funcional. ¿Sí? Una capa funcional que sería la última. Lo que se desprende es la capa funcional. Se da cuenta que como tiene muchas arterias y esas arterias pues se desprenden, pues entonces pues si se acortan unos vasos, ahí unos vasos sanguíneos, unos capilares, pues ahí lo que va a salir es sangre. Entonces, desprendimiento del endometrio es la misma menstruación. Más adelante, en las próximas clases, entonces vamos a mirar por qué se desprende ese endometrio y cómo se desprende y para qué sirve. ¿Listo? Ahorita estamos viendo lo que es la estructura. ¿Qué más les podría decir ahí sobre el útero? Importante. Pues importante que no pueden olvidar es que si les preguntan qué es lo que se desprende durante la menstruación, entonces es el endometrio, que es la capa interna y que está dividida en dos capas, la capa basal también como es importante como mencionarla, que es la capa proliferativa, porque ahí se forman varias partes que vamos a ver que se forma ahí. Y la capa funcional sería la capa secretora, y esa es la que se desprende en la menstruación. Las trompas de falopio las podemos observar acá, se encuentran entre el útero y los ovarios, entre el útero y los ovarios al lado y lado. ¿Y cómo está formada ese tubo o esa trompa de falopio? Ese tubo pues tiene sus partes, ¿sí? Hay libros que las trabajan como decir por tercios, entonces le dicen este es el primer tercio, este es el segundo tercio y este es el tercer tercio de ese tubo. En otro libro encontré que reciben, por ejemplo, aquí el nombre de pabellón, aquí ampolla, aquí istmo y aquí la parte que entra al útero recibe el nombre de intramural. En esta zona exactamente, aquí más o menos, aquí donde está la ampolla, ¿sí? En otro libro dice que por acá, más acá, bueno, entonces ahí en esta partecita, en la ampolla, donde se une el óvulo con el espermatozoide, el ovocito con el espermatozoide. Importante, aquí en el pabellón termina como en unas fibras o también reciben el nombre de fimbrias o infundíbulo. Esas fibras infundíbulos son las que se encargan de pasar el óvulo que se forma aquí cada mes por este tubito y llevarlo hasta acá. ¿Listo? Y lo mismo en este lado, un mes un ovario y el otro mes el otro ovario produce los óvulos. Importante también pues que tiene su capa interna, su capa muscular y su capa externa. La capa muscular permite el descenso del óvulo. Como pueden observar en el GIF, en la diapositiva, en qué lugar exacto se une el óvulo con el espermatozoide y cómo es ese proceso, ¿sí? De subir el espermatozoide y bajar el óvulo por las trompas de falopio. En la anterior diapositiva, como les pasé, fue un GIF, entonces ahí podían observar
que en el tercio externo es donde ocurre la fecundación, en el tercio externo de las trompas de falopio, ¿sí? En esta diapositiva observamos el ovario, así es un ovario por dentro, obsérvenlo. Este ovario, pues es una estructura que le damos el nombre de gónadas femeninas, ¿sí? Estas gónadas femeninas tienen una función específica que es producir los óvulos. Para que salga ese óvulo todos los meses, tiene que pasar por una serie, unos procesos que más adelante los explicaré, ¿sí? Pero entonces quiero que, pues, que sepan cómo es la estructura de un ovario, de una gónada. Tiene forma de almendra, el tamaño también es como de una almendra. Son dos ovarios, se encuentran en la parte baja del abdomen, son blanco grisáceos, están en la zona de la pelvis, uno a cada lado y lado del útero. La función de ellos pues es producir los óvulos cada 28 días dependiendo del ciclo de menstruación. Importante que tiene es también una glándula, ¿sí? Pero como les expliqué, cuando les hablé de los testículos, el ovario es como homólogo a los testículos. ¿Qué significa una estructura homóloga? Que tienen el mismo origen embriológico, ¿sí? Entonces ellos también, estos ovarios también son glándulas mixtas, primero porque producen los óvulos pero también producen dos hormonas importantes que reciben el nombre de estrógenos y progesterona. Cuando nace una niña, dentro de esos ovarios se encuentran unas estructuras que se llaman folículos y la niña nace con cientos de miles de folículos acá, ¿sí? Muchos folículos, que lo estoy señalando, que en la etapa de la pubertad esos folículos empiezan a madurar y cada mes más o menos maduran, por ejemplo, 20, pero de esos 20, un solo folículo es el que alcanza a desprender el óvulo, ¿sí? Cada mes. Pero ese folículo tiene una serie de procesos para que el óvulo salga de ahí. Entonces, más o menos a lo largo de la vida de una mujer se liberan entre 400 a 500 óvulos maduros. Cada mes, un mes el ovario izquierdo, otro mes el ovario derecho, ¿sí? Ya cuando ya llega una época de la vida ya donde ya no maduran los folículos, porque también los folículos maduran pues gracias a una hormona que se empieza a producir en esta etapa de la vida, que se llaman los estrógenos. Entonces cuando ya bajan los estrógenos, ya no hay más producción de ovocitos, de óvulos, ya no hay más producción de óvulos, y entonces ahí es donde se dice que llega la menopausia. Entonces aquí en los ovarios se encuentran también lo que yo les explicaba cuando hablábamos del proceso de meiosis, las celulitas madres que dan origen a los óvulos, ¿sí? O sea, las células germinales. Está cubierto por tejido epitelial. Hay personas que sufren, por ejemplo, de quiste de ovario. Entonces, ¿qué es un quiste? Son anomalías que salen, entonces es hay un tejido y se llena de líquido, y entonces se dice que tienen quistes. Bueno, eso es lo que yo más o menos he escuchado respecto a enfermedades de los ovarios. Listo. Aquí también podemos ver como el proceso cuando se desprende de ese folículo el óvulo, ¿sí? Cómo es el recorrido cuando se fecunda, cuando se transforma ya en una mora y luego cuando esa blástula
pues se implanta en el útero. Ese es como el proceso de lo que tiene que ver con la fecundación. Aquí observamos también la salida del óvulo que no ha sido fecundado e inmediato el desprendimiento del endometrio que no se utilizó, ese tejido vascularizado que no se utilizó porque no hubo fecundación. Con este gráfico me permite pues entender cómo hay una glándula en el cerebro que se llama la hipófisis, que libera hormonas hipofisarias gonadotróficas, así reciben el nombre estas hormonas que también actúan en el hombre, hormona folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante LH. Ambas ejercen acción en los ovarios. Esas dos hormonas, así como en el hombre, actuaban en los testículos para formar una sustancia, una hormona que se llama testosterona, que le da las características al hombre, ¿sí? Entonces aquí actúa en los ovarios y también se producen hormonas, pero las hormonas que se producen en la mujer se llaman estrógenos y progesterona. Los estrógenos, aquí estoy señalando los estrógenos, son las hormonas responsables de los caracteres sexuales de los que hablamos, que aparecen en la pubertad, que son, por ejemplo, el cambio de niña en cuanto a la voz, por ejemplo, las caderas anchas, desarrollo de las glándulas mamarias, todas las que mencionamos, eso lo hacen los estrógenos. Y la hormona progesterona, cuya función es agrandar la cavidad de los vasos sanguíneos relacionados con el endometrio uterino, como para preparar a la mujer todos los meses para el embarazo. Cuando se libera, cuando el óvulo, al liberarse un óvulo fecundado, que no haya sido fecundado, las paredes del útero se desprenden, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ser regulado con hormonas. Y cuando el óvulo es fecundado y esas paredes se llenan de sangre, y entonces quiere decir que ahí van a ser el bebé y que necesita alimentarse de todo ese endometrio. Y eso lo hace la progesterona. Y para todas las niñas del grado octavo, les traigo una frase que quiero que aprendan a identificarse con ellas, porque nosotros las mujeres somos únicas. Una rosa jamás podrá ser un girasol y un girasol jamás podrá ser una rosa. Cada flor es bella a su manera. Lo mismo pasa con nosotras las mujeres. Todas somos hermosas de diferentes formas. Les invito a todas las niñas que se valoren, que se conozcan, que todos los días eh, sean fuertes ante la adversidad, ¿sí? Que todos los días estén dispuestas a dar lo mejor de ustedes para ser mejores, para ser felices. Eh, el cambio, como yo siempre les he dicho, empieza es por uno mismo. No esperemos que los demás nos valoren, no esperemos que los demás nos aprecien, sino apreciémonos nosotras mismos, querámonos nosotras mismas y pues así seremos más felices.